Mi nombre es Cassandra, y el día que mi padre fue enterrado fue también el día que conocí a su supuesto hijo secreto. Estábamos en el salón principal de la casa familiar, un espacio que siempre había olido a cera de abejas y al perfume de rosas de mi madre. Pero ese día, el aire pesado y dulce de los lirios de la capilla todavía se aferraba a las cortinas de terciopelo. Yo sostenía una taza de té que no había tocado, sintiendo el frío de la porcelana contra mis dedos entumecidos. Fue entonces cuando mi tía Marta, con sus ojos perpetuamente llorosos y un talento especial para el drama, se acercó a mí, llevando de la mano a un hombre que yo jamás había visto. Era alto, con el tipo de atractivo descuidado que parece calculado, y una expresión de tristeza tan bien practicada que resultaba casi insultante. «Cassandra, cariño», empezó mi tía, su voz un susurro empalagoso. «Sé que este es un momento terrible, el peor de todos, pero hay alguien que necesita conocer a su familia. Alguien a quien tu padre... alguien a quien mantuvo en secreto». Me quedé mirándolo. Él me ofreció una pequeña sonrisa, una mueca que pretendía ser tímida y afligida. «Soy Leo», dijo. Su voz era suave, como la de un actor de doblaje. «Lamento increíblemente que nuestro primer encuentro sea en estas circunstancias. Mi padre, nuestro padre, siempre fue un hombre complicado». La palabra nuestro cayó en el silencio del salón como una piedra en un estanque. Sentí cómo las miradas de mis primos, tíos y algunos amigos de la familia giraban hacia mí, cargadas de una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. En ese instante, no solo sentí el peso de mi duelo, sino también el de una humillación pública que apenas comenzaba a desplegarse. Mi padre, el hombre que me había enseñado a leer los estados financieros antes que a montar en bicicleta, el que me llamaba su roca, ¿tenía un secreto tan grande? El dolor era agudo, una traición que se sentía póstuma, como si una parte de los recuerdos que atesoraba se estuviera corrompiendo en tiempo real. Mi primo Daniel, que siempre había resentido la cercana relación que yo tenía con mi padre y con el negocio familiar, fue el primero en abrazar al recién llegado. «Bienvenido, hombre. La familia es la familia», dijo, dándole una palmada en la espalda a Leo. Era una actuación para el resto de los presentes, un gesto de magnanimidad que en realidad era una puñalada para mí. Me estaban aislando, posicionándome como la heredera fría y egoísta frente al hijo perdido y humilde. Vi cómo Leo sacaba una fotografía gastada de su cartera, una imagen borrosa de un hombre que se parecía vagamente a mi padre en su juventud, junto a una mujer que no reconocí. Contó una historia conmovedora sobre una madre soltera y valiente, cartas nunca enviadas y un anhelo de toda la vida por conectar con sus raíces. Era un guión perfecto y mi familia se lo estaba tragando entero. Lloraron, lo abrazaron, le ofrecieron más té, más comida, más de todo lo que hasta hace unas horas había sido el centro de mi propio duelo. Y yo me quedé ahí observándolos. Me miraban de reojo, esperando quizás que yo gritara, que hiciera una escena, que confirmaran su caricatura de mí como la hija única y consentida que no sabe compartir. Y sentí la tentación. Quería gritar que mi padre y yo hablábamos todas las noches, que no había secretos entre nosotros, que su historia sonaba a una telenovela barata. Pero me contuve. En su prisa por consolar al extraño y por reajustar el mapa familiar, todos olvidaron algo fundamental sobre mí. Me veían como Cassandra, la hija tranquila, la que siempre estaba con un libro, la que organizaba los papeles de papá y se aseguraba de que tomara sus medicinas. Veían a una administradora, a una cuidadora. No veían mi profesión. No tenían ni la más remota idea de que desde hacía 8 años mi trabajo como analista de riesgo corporativo consistía precisamente en esto: escuchar narrativas perfectamente construidas y encontrar las grietas. Mi especialidad era auditar historias. Historias de empresas que parecían solventes, de ejecutivos que parecían honestos, de proyecciones que parecían realistas. Me ganaba la vida distinguiendo entre la deuda real y los activos fantasma, y la historia de Leo apestaba a contabilidad creativa. Era la misma condescendencia que veía en los directores financieros justo antes de presentarles las pruebas irrefutables de su fraude. Me subestimaban. Veían mi silencio como debilidad, como el shock de una niña abrumada por el olor. No podían saber que en mi mente no había caos, sino un cálculo frío y metódico. Estaba archivando sus gestos, sus palabras exactas, las inconsistencias en las fechas que daba, la forma en que sus ojos evitaban los míos cuando mencionaba a nuestro padre.
Ellos veían a una heredera a punto de perder su fortuna. Yo, en cambio, acababa de abrir un nuevo caso, y el cliente, esta vez, era yo. Me pregunto si alguna vez han sentido eso, esta sensación de que la gente te mira pero no te ve en absoluto. Te han puesto en una caja tan pequeña que no pueden imaginar la fuerza que guardas dentro. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez los han subestimado de esa manera, y no olviden suscribirse para saber cómo empieza a desmoronarse un castillo de mentiras cuando alguien decide encender la luz. Las semanas que siguieron al funeral se convirtieron en un lento y metódico asedio a mi vida, a mi hogar y a mis recuerdos. Leo, con mi tía Marta como su devota gerente de campaña, comenzó a tejerse en el tapiz de nuestra existencia con una habilidad que me helaba la sangre. Su primera jugada no fue por el dinero, sino por algo mucho más valioso: el territorio de la memoria. Sucedió una tarde, mientras yo intentaba ordenar el despacho de mi padre, un santuario de olor a cuero y papel viejo que se sentía como el último lugar de la tierra donde él todavía existía. Leo entró sin llamar, seguido de cerca por mi tía. Él observaba los estantes con una reverencia perfectamente fingida. Sus ojos no se posaron en la pluma de plata que mi padre usaba para firmar contratos importantes, ni en los gemelos de oro que descansaban en una caja de caoba. No. Su mirada encontró un pequeño libro de bolsillo con la cubierta gastada que estaba en la mesilla junto al sillón de lectura de papá. Meditaciones de Marco Aurelio. «Ese libro», susurró Leo, y su voz se quebró con una precisión teatral. «Mi madre me dijo que él siempre lo leía. Me hablaba de un hombre que buscaba la sabiduría, la fortaleza. ¿Te importaría si me lo quedo? Solo para sentirme un poco más cerca de él». Mi padre me había regalado mi propia copia de ese libro cuando entré a la universidad. Habíamos pasado horas discutiendo sus pasajes. Era nuestro código, nuestra filosofía compartida sobre enfrentar la adversidad con lógica y sin pasión desbocada. Ver la mano de Leo extenderse hacia él se sintió como una profanación. «En realidad, ese libro tiene un gran valor sentimental para mí», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Mi tía Marta suspiró con impaciencia, un sonido que había perfeccionado a lo largo de los años. «Cassandra, por el amor de Dios, es un libro viejo. Tu padre lo hubiera querido así. Deja que su otro hijo, tenga algo de él. No seas egoísta en un momento como este». La palabra egoísta fue el golpe. Me estaban pintando como la dragona que acapara un tesoro, mientras este pobre huérfano solo pedía una baratija. Cedí. Vi cómo Leo tomaba el libro, cómo lo sostenía contra su pecho con los ojos cerrados, una estatua de dolor filial. Pero yo vi la verdad. No estaba tomando un libro, estaba tomando un símbolo. Estaba robando una pieza de mi historia con mi padre para poder representarla ante los demás como si fuera suya. En mi mente no sentí tristeza. Sentí el clic de una grabadora encendiéndose. Primera prueba documentada. El objetivo asegura un activo de bajo valor monetario, pero alto valor simbólico, para establecer una base emocional. La siguiente fase de su infiltración fue más audaz. Ocurrió durante una de esas cenas familiares forzadas, diseñadas ostensiblemente para mantenernos unidos, pero que en realidad eran un escenario para que Leo consolidara su posición. Mi primo Daniel, que dirige una pequeña empresa de importaciones con más deudas que éxitos, empezó a hablar del legado de mi padre. «Papá dejó la vara muy alta», dijo, mirando a Leo con falsa camaradería. «La empresa familiar es una máquina bien aceitada. Cassandra aquí ha estado ayudando, por supuesto, con los papeles y esas cosas». La condescendencia era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Leo asintió, con la mirada baja y humilde. «Yo no entiendo nada de negocios. Mi vida ha sido mucho más sencilla. Pero espero que todo esté en orden. Me preocuparía pensar que nuestro padre dejó algún cabo suelto, alguna deuda. Solo quiero la tranquilidad de saber que su nombre está limpio». Escuché esas palabras y casi sonreí. El lenguaje que usó, cabo suelto, deuda, tranquilidad, eran eufemismos. Lo que en realidad estaba preguntando era: ¿cuál es la liquidez del patrimonio? ¿Hay pasivos ocultos que puedan afectar mi posible reclamo? Daniel, en su afán de parecer el experto, le explicó una versión simplificada y parcialmente incorrecta de la estructura de la empresa. Hablaba de ingresos brutos como si fueran ganancias netas, y confundía los activos fijos con el capital de trabajo. Y yo permanecí en silencio,
comiendo mi ensalada, mientras el hombre que estafaba a mi familia recibía un informe financiero defectuoso del bufón de la corte. Ellos veían mi silencio como la confirmación de mi ignorancia o mi desinterés. «No te preocupes por estas cosas aburridas, casi», me dijo mi tía, dándome una palmadita en la mano. «Los hombres se encargarán». No podían imaginar que en mi cabeza yo estaba ejecutando un análisis de flujo de caja descontado basado en las cifras que Daniel mencionaba, ajustándolas con los datos reales que solo yo conocía y calculando el porcentaje exacto que Leo probablemente intentaría reclamar. Estaba sentada en mi propia mesa, siendo tratada como una niña, mientras mentalmente redactaba el perfil de riesgo del hombre que tenía enfrente. Su apetito por el riesgo era alto, pero su técnica era de manual, predecible. Y todo lo predecible en mi línea de trabajo es manejable. La manipulación se volvió personal, insidiosa. Empezaron a aislarme usando mi propio dolor como arma. Un día, entré en la cocina y escuché a mi tía Marta hablando por teléfono en voz baja. Preocupada por Cassandra, no sale de su habitación. Leo intenta hablar con ella, ser un hermano para ella, pero ella lo rechaza. Es tan fría. Él me dijo, tía, quizás yo le recuerdo demasiado a él y por eso le duele. Imagínate, qué alma tan noble. Y ella, en cambio, solo se encierra. Me detuve detrás de la puerta, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. Estaba usando mi duelo, mi legítima desconfianza, y reempaquetándola como una patología. Me estaba convirtiendo en la villana inestable de su narrativa, y él en el santo compasivo. Era brillante y era cruel. Ya no solo era un estafador que buscaba dinero, era un parásito emocional que estaba reescribiendo la dinámica de mi familia para asegurarse de que cualquier cosa que yo dijera o hiciera a partir de ese momento fuera vista a través del filtro de mi supuesta inestabilidad mental. Cuando mi tía me vio, colgó rápidamente. «Oh, cariño, no te escuché. Estaba hablando con una amiga». La mentira fue tan burda, tan transparente, que por primera vez sentí una oleada de ira pura. Pero recordé a Marco Aurelio. El obstáculo es el camino. Su campaña de desinformación no era un ataque personal, era un dato crucial que demostraba su estrategia, desacreditar al único testigo que podía exponerlo. El punto de no retorno llegó 2 meses después del funeral, en la fría y silenciosa oficina de nuestro abogado de toda la vida, el señor Beltrán. Estábamos allí para la lectura oficial del testamento, yo, mi tía Marta, mi primo Daniel y, por supuesto, Leo, a quien habían invitado como un gesto de transparencia. El señor Beltrán, un hombre de pocas palabras y gafas gruesas, leyó el documento. Era simple y directo. Mi padre me dejaba todo a mí, su única hija, Cassandra, como única y universal heredera de todos sus bienes, presentes y futuros. Un silencio denso llenó la sala. Mi tía Marta carraspeó. Daniel miró al techo. ¿Y Leo? Leo bajó la cabeza y sus hombros se sacudieron en una actuación digna de un premio. Justo cuando el señor Beltrán iba a cerrar la carpeta, un hombre sentado en la esquina, a quien yo no conocía, se aclaró la garganta. «Señor Beltrán, mi nombre es Ricardo Vallejo y soy el representante legal del señor Leonardo Ríos», dijo con voz suntuosa. «Mi cliente, como hijo biológico del difunto, ha sido injustamente omitido de este testamento. Tenemos pruebas sustanciales de su filiación y estamos preparados para impugnar este documento ante los tribunales. Sin embargo», y aquí hizo una pausa, mirando a todos en la sala, «para evitar un proceso largo, costoso y doloroso para toda la familia, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. Un 40% del total del patrimonio sería suficiente para reparar el daño moral y reconocer los derechos de mi cliente». 40%. La cifra era tan absurda, tan descarada, que casi me reí. Mi tía Marta jadeó, pero no de indignación, sino de una especie de alivio dramático, como si la oferta fuera una salida noble a un problema desagradable. Daniel asintió lentamente, como si estuviera considerando la sabiduría de la propuesta. Todos me miraron. Esperaban que me derrumbara, que suplicara, que aceptara el chantaje para evitar un escándalo público. Vieron mis manos, quietas sobre mi regazo. Vieron mi rostro, sereno. Lo que no vieron fue la descarga de adrenalina en mis venas. No era miedo. Era la euforia de la confirmación. El estafador había puesto su demanda sobre la mesa. El adversario había revelado su estrategia de ataque. Durante semanas yo había sido la audiencia de su teatro, pero en ese momento
En esa oficina estéril, el telón cayó sobre su acto y se levantó sobre el mío. Pensaron que me habían acorralado. No se dieron cuenta de que acababan de entrar, voluntariamente, a mi sala de juntas donde las narrativas sentimentales no valen nada y solo los hechos verificables sobreviven al escrutinio. Y yo ya había contratado a mi propio equipo de auditores. Acepté la mediación. Mi abogado, un hombre cauto y tradicional, me aconsejó no hacerlo. «Cassandra, es una trampa», me dijo. «Quieren arrinconarte en una habitación y presionarte psicológicamente hasta que firmes algo, cualquier cosa para evitar el escándalo». Yo le aseguré que entendía los riesgos. Lo que no le dije fue que la trampa no era para mí. La reunión se fijó en una de esas salas de conferencias neutrales y sin alma en el centro de la ciudad, con una larga mesa de madera pulida que reflejaba las luces fluorescentes del techo como un espejo oscuro. El aire olía a café rancio y a la ansiedad de 1000 disputas anteriores. Llegué primero, sola. Quería sentir el espacio, acostumbrarme a la silla que chirriaba, al zumbido del aire acondicionado. Era mi campo de batalla y necesitaba conocer su geografía. Ellos llegaron juntos, un frente unido de codicia y autoengaño. Leo, con un traje ligeramente mal ajustado que pretendía proyectar seriedad, su abogado, el señor Vallejo, con un maletín de cuero y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Y detrás de ellos mis parientes, mi tía Marta y mi primo Daniel, con expresiones solemnes como si asistieran a un solemne acto de justicia y no a un apraco a plena luz del día. Se sentaron frente a mí. El ancho de la mesa se sentía como un abismo. Mi tía Marta me dirigió una mirada cargada de una lástima performativa, un mensaje silencioso que decía: «Mira a lo que nos has obligado a llegar. Podrías haber evitado todo esto». Daniel se negó a mirarme, concentrándose en alinear perfectamente un bolígrafo con el borde de su bloc de notas. Era su manera de mostrar desaprobación, un acto de cobardía mezquino y silencioso. El abogado de Leo, Vallejo, comenzó el procedimiento. Habló con una fluidez ensañada sobre la tragedia de un hijo ignorado, el derecho inalienable a la herencia familiar y el dolor profundo de su cliente. Mientras hablaba, Leo representaba su papel a la perfección. Mantenía la cabeza gacha, se frotaba los ojos de vez en cuando e incluso sacó la infame fotografía borrosa y la colocó sobre la mesa, boca arriba, como una ofrenda sagrada. Luego, Vallejo le cedió la palabra. Y Leo, con la voz temblorosa de un mártir, cometió su último y más grave error. Se dirigió directamente a mí. «Cassandra», comenzó, y su voz era un susurro que obligaba a todos a inclinarse para escucharlo. «Yo nunca quise esto. Lo juro por la memoria de nuestro padre. Yo no quiero el dinero». Sus ojos se humedecieron justo en el momento preciso. «Yo solo quería una familia. Quería entender de dónde vengo. Cuando aparecí, lo único que buscaba era un abrazo, una historia, una conexión. Y la mayoría de esta familia, gente de buen corazón», dijo, lanzando una mirada agradecida a Marta y a Daniel, «me abrió sus puertas. Pero tú», hizo una pausa, dejando que la acusación flotara en el aire. «Tú, desde el primer día me miraste con odio. Entiendo tu dolor, de verdad que sí. Perder a un padre es terrible. Pero tu dolor y quizás tu miedo a compartir lo que siempre creíste que era solo tuyo. Esta reunión, esta horrible situación legal, no es por mi culpa. Es el resultado de tu negativa a abrir tu corazón. Yo estaría dispuesto a renunciar a todo, a irme ahora mismo sin un céntimo si tan solo me miraras y me reconocieras como mi hermano». Fue su obra maestra, un monólogo de manipulación tan vil y tan efectivo que sentí el cambio en la atmósfera de la sala. Mi tía Marta sacó un pañuelo y se secó una lágrima inexistente. Daniel asintió lentamente, con la mandíbula apretada, como si la nobleza de Leo lo hubiera conmovido hasta el fondo. El abogado Vallejo me miró con una expresión que decía: «jaque mate». ¿Cómo respondes a eso? Esperaban que me quebrara. Esperaban que la culpa, la presión y la acusación pública me hicieran pedazos. Me quedé en silencio por un momento, dejando que sus palabras se asentaran, que su veneno llenara cada rincón de la habitación. Luego miré a mi propio abogado que parecía desinflado, y después al señor Vallejo.
Antes de responder a su generosa oferta, dije, con una calma que no sentía, sino que fabricaba, la misma calma que usaba antes de una presentación importante, hay una persona que me gustaría que escucharan. Es un experto en genealogía y verificación de antecedentes que contraté para entender mejor la situación. Una puerta lateral se abrió y entró un hombre. No era alto ni imponente, pero se movía con una economía de movimiento y una seguridad que inmediatamente capturaron la atención de todos. Vestía un traje oscuro impecable y llevaba una delgada carpeta de cuero. Su rostro era impasible, el de un hombre que ha escuchado todas las mentiras que el mundo tiene para ofrecer. Se sentó en la silla vacía a mi lado y colocó la carpeta sobre la mesa con un sonido suave y definitivo. El abogado de Leo frunció el ceño. ¿Quién es usted? Esta es una mediación privada. El hombre lo miró y por primera vez vi una fisura en la confianza de Vallejo. Mi nombre es Javier Morales, dijo con una voz neutra, desprovista de emoción. Durante 12 años fui fiscal en la Unidad de Delitos Económicos. Ahora dirijo una firma de investigación privada que se especializa en fraudes complejos. La señorita Gámez me contrató para verificar la veracidad de las afirmaciones del señor. Él abrió la carpeta y miró un papel. Del señor que se hace llamar Leo Ríos. El color desapareció del rostro de Leo. Morales continuó sin alzar la voz, pero cada palabra caía con el peso del granito. Nuestra investigación comenzó con la fotografía. La mujer en la foto no es una desconocida. Se llamaba Inés Torres, una prima segunda del padre de la señorita Gámez. Murió en 1998 y, según los registros médicos, nunca tuvo hijos. La imagen fue tomada en una reunión familiar en 1995, a la que el señor Gámez asistió. Es una foto real, pero la historia que la acompaña es una fabricación. Mi tía Marta emitió un pequeño sonido ahogado. Morales no la miró, sus ojos estaban fijos en Leo. En segundo lugar, investigamos el nombre de Leo Ríos. Curiosamente, no existe un registro de nacimiento que coincida con la historia proporcionada. Sin embargo, sí encontramos a un individuo llamado Ricardo Madero, cuyo aspecto físico es idéntico al del hombre sentado frente a mí. El señor Madero tiene un historial interesante. Tiene 2 denuncias por estafa en Querétaro y una investigación abierta por fraude en Monterrey, todas siguiendo un patrón similar: acercarse a familias adineradas y en duelo con historias de parentesco falsas. El abogado Vallejo se puso de pie de un salto. «¡Esto es inaceptable! ¡Son calumnias! Mi cliente no tiene por qué soportar este ataque a su carácter». Morales ni siquiera parpadeó. Abrió su carpeta y deslizó un documento sobre la mesa. Y esto es el golpe de gracia. Durante la recepción del funeral, el señor Madero, dijo enfatizando el nombre real, bebió de una taza de té y en una cena familiar posterior de un vaso de agua. Ambos objetos fueron recuperados discretamente y enviados, junto con una muestra de referencia genética del difunto señor Gámez obtenida de su cepillo de dientes personal, a un laboratorio certificado para una prueba de ADN. El silencio en la sala era absoluto, opresivo. Era el silencio del vacío. Morales levantó una hoja. «Tengo aquí el informe del laboratorio. La conclusión es inequívoca. La probabilidad de que Ricardo Madero sea el hijo biológico de Arturo Gámez es, y cito textualmente, del 0%. 0. Miré a Leo, o a Ricardo, o como se llamara. La máscara no se había caído, se había desintegrado. Su rostro era una masa pálida y sudorosa de pánico puro. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Luego miré a mi familia. La cara de Daniel era una mezcla grotesca de shock y humillación. Su mandíbula, antes apretada con arrogancia, ahora colgaba floja. Pero la reacción de mi tía Marta fue la que se grabó en mi memoria. No había solo sorpresa. Vi el horror lento y rastrero de la comprensión. El entendimiento de su propia estupidez monumental. La vergüenza de saberse una cómplice voluntaria, una herramienta en manos de un estafador. Se dio cuenta de que su afán de drama, su resentimiento latente hacia mí, la había convertido en una tonta pública. Sus ojos se encontraron con mis ojos por una fracción de segundo y en ellos vi el colapso de todo su mundo de certezas. Desvió la mirada, incapaz de sostenerme la vista, y en ese gesto yo lo vi todo. No era una victoria, era una demolición. Y en el silencio que siguió,
un silencio más pesado y más elocuente que cualquier palabra. Comprendí que no había ganado una batalla. Había fumigado mi casa. El 0%. Esa frase se quedó suspendida en el aire de la sala de conferencias mucho después de que Javier Morales la pronunciara. Fue como si hubiera absorbido todo el sonido, todo el oxígeno. El primero en moverse fue el abogado Vallejo, quien con un movimiento torpe y apresurado empezó a meter papeles en su maletín, murmurando algo sobre información no verificada y acciones legales por difamación, pero su voz carecía de toda convicción. Era el ruido de una retirada, no de un contraataque. A su lado, Ricardo Madero, el hombre que se hacía llamar Leo, parecía haberse encogido dentro de su traje. Su rostro pálido y sudoroso era un lienzo de terror puro. Sus ojos iban de Morales a mí, y luego a la puerta, como un animal atrapado buscando una vía de escape. No dijo una palabra. Se levantó bruscamente, tirando su silla hacia atrás con un ruido estridente, y prácticamente huyó de la habitación, con su abogado pisándole los talones. Se fueron sin el libro de Marco Aurelio, que seguía sobre la mesa como una prueba abandonada de su profanación. Pero yo no los miraba a ellos. Mi atención estaba fija en mi tía Marta y en mi primo Daniel. Se quedaron petrificados en sus asientos, náufragos en la repentina y terrible calma. El silencio que dejaron los estafadores fue reemplazado por uno mucho más pesado, el silencio de la vergüenza. Vi a mi primo Daniel pasar una mano por su rostro, su fachada de hombre de negocios, disuelta en una mueca de incredulidad y humillación. Mi tía Marta tenía la mirada perdida en la superficie pulida de la mesa, como si esperara que se abriera y se la tragara. La mujer que siempre tenía una palabra, un suspiro, un gesto dramático para cada ocasión, estaba completamente vacía. La despojaron no solo de su credulidad, sino de su papel. Ya no era la matriarca compasiva, sino la tonta del pueblo. Me levanté lentamente. Recogí mi bolso y el libro de mi padre. Mi abogado me hizo un gesto, preguntando en silencio si quería decir algo. Negué con la cabeza. No había nada que añadir. La verdad no necesita adornos ni discursos de victoria. Simplemente es. Caminé hacia la puerta, y al pasar junto a ellos, ninguno de los dos levantó la vista. Los dejé ahí, ahogándose en el silencio que ellos mismos habían ayudado a cultivar con tanto esmero. Los intentos de contacto comenzaron al día siguiente. Primero, un mensaje de texto de Daniel. Casi no sé qué decir. Nos engañó a todos. Estoy en shock. Tenemos que hablar. La frase «nos engañó a todos» me golpeó con una claridad dolorosa. Era un intento de disolver su responsabilidad, de agruparme conmigo en un colectivo de víctimas. Pero no éramos lo mismo. A mí intentaron estafarme el patrimonio y el legado de mi padre. A ellos solo les estafaron el orgullo. Borré el mensaje. Unas horas después sonó el teléfono. Era mi tía Marta. Su voz era irreconocible, delgada y quebradiza, despojada de su habitual autoridad melodramática. «Cassandra, hija, no teníamos idea. Ese hombre era un monstruo, un actor. Nos usó». Escuché en silencio su letanía de excusas, su narrativa de cómo habían sido embaucados por un profesional. Cuando terminó, respiré hondo y le respondí. No con la ira que había sentido, sino con la fría precisión de un informe de auditoría. «Tía, él no los usó. Ustedes se ofrecieron como voluntarios. No se trata de que le creyeran a él, se trata de que, para empezar, nunca me creyeron a mí. Desde el primer segundo, eligieron la historia más sensacionalista, la que me dejaba en la posición más débil. Disfrutaron de la idea de un drama familiar donde yo era la heredera egoísta y él el desvalido con un corazón de oro. No fue un error de juicio, fue una elección. Eligieron creer que mi padre, tu propio hermano, era un mentiroso que ocultaba secretos y que yo, la hija que estuvo a su lado hasta el final, era una extraña, fría y calculadora. Me juzgaron y me sentenciaron mucho antes de que Leo, o Ricardo, pidiera un solo centavo. Su traición no fue ser engañados por él. Su traición fue la prisa con la que abandonaron la fe en mí. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y luego un sollozo ahogado. Colgué. No por crueldad, sino porque la conversación había terminado. Había presentado mi informe final. Algunos podrían llamar a mis acciones una venganza, pero en mi mente nunca lo fue. La venganza es un acto pasional, un intento de devolver el dolor. Lo que yo hice fue algo mucho más tranquilo y mucho más fundamental. Fue un acto de saneamiento. Fue la decisión consciente de establecer un límite, de declarar que mi paz mental, mi dignidad y la verdad del recuerdo de mi padre no eran negociables.
Durante semanas permití que su toxicidad, su desconfianza y su drama se filtraran en mi vida. La revelación en esa sala de conferencias no fue para humillarlos, fue para detener la infección, fue para recuperar mi hogar, no solo la casa física, sino el espacio interior donde mi autoestima y mi amor propio residen. La verdadera herencia que mi padre me dejó no estaba en el banco ni en los títulos de propiedad. Era la fortaleza que me inculcó para proteger mi propia paz, la claridad para ver las cosas como son y no como otros quieren que sean. Hoy, la casa está en silencio. Es un silencio diferente. No es el silencio tenso de la anticipación o el silencio pesado del duelo. Es un silencio limpio. He vuelto al despacho de mi padre, y el olor a cuero y papel viejo ya no me habla de pérdida, sino de continuidad. El ejemplar de Meditaciones descansa en su lugar, en la mesilla contra el sillón. A veces lo abro y leo los pasajes que él subrayó y siento una conversación, no un monólogo. Mi relación con mi tía y mi primo no se ha roto, se ha transformado. Existe una distancia, un espacio que demandé no con gritos, sino con calma. Es un espacio para que ellos reflexionen sobre su propia conducta y para que yo sane, no de la estafa de un extraño, sino de la decepción de mi propia familia. Quizás algún día ese espacio pueda reducirse, pero será en mis términos, basado en el respeto ganado, no en la obligación familiar. He aprendido que a veces la familia no es la gente con la que compartes sangre, sino la gente que te ofrece la verdad. Y a veces, para honrar esa verdad, tienes que estar dispuesto a quedarte solo en una habitación, sabiendo que tu propia compañía es suficiente. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger tu paz mental? ¿Cómo encontraste la fuerza para poner un límite, incluso con la gente que se supone que debía cuidarte? Comparte tu historia en los comentarios, porque a veces la mayor fortaleza proviene de saber que no estamos solos en nuestras batallas silenciosas.